nuestra clase de geografía. ¿Cómo les ha ido hoy? ¿Han tenido clase anteriormente? Sí, de comunicación o de RV, de razonamiento Muy verbal. bien. Bien, hemos dado tolerancia, chicos, ya unos minutos para que se puedan conectar el resto. Sí, vamos a comenzar, ya somos, bueno, somos 20 participantes. Estoy dando tiempo para que el resto se pueda conectar, ¿ya? Mientras tanto, a ver, voy a compartir mi escritorio. Un momento, chicos. Discúlpeme si mi internet ha estado lento porque incluso he tenido una videoconferencia anteriormente y ha estado un poco lento para que cargue la presentación. Sí, un momento. Bien, jóvenes, disculpen la demora. Entonces, a ver, sí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? A ver, confirmen, por favor, chicos. Sí, sí se puede ver, ¿no? Bien, entonces nosotros vamos a hacer el estudio que estamos haciendo de la geografía, ¿no? Hemos visto varios temas relacionados a la geografía, incluso del Perú, que es lo más importante que estamos estudiando nosotros, ¿ya? Ahora, aquí tengo una presentación, el día de hoy vamos a hablar, vamos a continuar hablando, pero de unas masas de agua, pero ya que se encuentran en otro estado, ¿no? De acuerdo a lo que están observando, ¿a qué nos estamos refiriendo, chicos? A ver, hemos... A un glaciar, a una zona nevada. Muy bien, efectivamente, estamos hablando del glaciar, una zona nevada, de lo que estamos observando, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar específicamente de los glaciares, ¿ya? Ya de repente alguien de ustedes ha escuchado mucho de este tema, seguro, ¿no? Me gustaría que en el transcurso de la clase puedan compartir sus ideas, por favor, que puedan preguntar siempre para poder saber si hemos logrado el objetivo de la clase. ¿De acuerdo, jóvenes? Si tienen algunas dudas, ustedes me pueden pedir la participación. Si alguno tienen alguna idea, ¿sí? Todas las ideas se van a respetar porque vamos a aprender. Si nos equivocamos, vamos a aprender en el transcurso de la clase. ¿Sí? Me gustaría de que ustedes puedan prestar mucha atención. Muchas veces hemos escuchado el glaciar y por ahí alguien me dijo, creo que fue Marcelo, un glaciar, un nevado, ¿no? Hoy vamos a conocer sí, nuestro tema de glaciares, pero vamos a tener en cuenta nuestro propósito de la clase. Como siempre, mantenerlo en claro, chicos, para poder desarrollar, ¿sí? Desarrollar esas capacidades que nos ayudan, ¿sí? Para ponerlos en práctica. ¿Ya? Ahora, vamos a identificar la diferencia entre un glaciar y nevado. Ese es el primer propósito. El siguiente es conocer las características principales de los glaciares y analizar su importancia para la humanidad. ¿Ya? Veamos lo siguiente entonces. Glaciares. Muchas veces nos hemos preguntado qué es y algunos de ustedes lo han podido definir. Para ustedes, ¿qué será un glaciar? Yo creo que un glaciar es una zona en la cual está congelada, cae nieve y pues de ahí muchas veces salen lagos o lagunas, pero de forma que se tiene que derretir. Ya, muy bien. Y nos hemos puesto a pensar que a veces este derretimiento de glaciares últimamente se está dando de una manera más acelerada. Sí, por el calentamiento global y el cambio climático. Exacto, lo que dice Marcelo es muy interesante, ¿no? El calentamiento global y el cambio climático, estos dos afectan mucho, ¿no? Y van a generar que los glaciares se estén derritiendo. Me gustaría que el resto, aparte de Marcelo, pueda emitir sus opiniones, chicos, ¿ya? Recuerden que, por ejemplo, hoy vamos a tener una regla que yo no voy a ver los mensajes, voy a escucharlos. Esa es la regla que vamos a tener el día de hoy porque voy a estar atenta a sus opiniones, ¿sí? A lo que yo puedo escuchar de ustedes, a lo que pueden comprender del tema. ¿De acuerdo, chicos? Así que les doy la invitación que todos puedan aportar sus ideas en el transcurso de la clase. No importa si nos equivocamos, no, hoy vamos a aprender. Entonces, los glaciares, me comenta Marcelo, es como esta masa, esta agua en un estado más sólido, ¿no? Que se encuentra en las montañas, ¿sí? Que podemos indicarlo de esta manera. Pero veamos
Una gran pregunta, ¿qué será un glaciar? ¿No? Aquí lo vemos, ¿ya? Aquí también, pero hay una diferencia, o nos hemos preguntado, ¿será igual que un nevado? No, ¿Qué Miss. creen ustedes? ¿Será igual el glaciar y el nevado? A ver, ideas, los escucho. Miss, yo digo que los glaciares son como especies de Sí. lagos, pero congelados. Y los nevados, como su propio nombre lo dice, es nieve. Ya, muy bien, tienen unas características correctas, muy bien, Mauricio. A ver, ¿quién más me podría comentar, profesora? De repente uno es igual que otro, de repente son similares, o lo que se le asigna a estos términos. No sé. A ver, ¿quién más? Aparte de Marcelo y Mauricio, que hasta el momento van participando. Ideas, por favor, jóvenes. Estamos analizando, entonces, la diferencia, o sea, ¿qué será un glaciar? ¿Qué será un nevado? ¿Será igual? ¿No será igual? ¿Será que uno proviene del otro? ¿Qué ideas tendrán ustedes? A ver, me gustaría que puedan emitir sus opiniones. ¿Se encuentra Nicolás? A ver, Nicolás, Sí, Miss. me gustaría, pues, ¿qué opinas tu hijo? ¿Qué idea Mm, tienes? a ¿Qué ver, tienes tú acerca de estos dos? A ver, anda pensando, Nicolás. El resto, me gustaría escuchar, por ejemplo, a Rubén. Sí, Rubén, por ahí, Rubén Isaac Abanto. sí, Miss. A ver, ¿qué más? Mientras va pensando en su compañero Nicolás, me gustaría escuchar a Daniel también, a Joseph, Daniel, Joseph, Rubén. A ver, chicos, ¿qué más? ¿Qué podríamos decir de estos dos? ¿No? Recordemos que estamos hablando ya del estado del agua, pero ya en un estado más sólido, totalmente sólido en esta parte de la geografía. Es muy interesante conocer de esta parte del agua sólida del planeta, ¿no? Entonces, quisiera que ustedes, en ustedes puedan hacer esa curiosidad, ¿no? En el planeta Tierra, se encuentran grandes recursos y a veces nosotros no sabemos que existen, cómo se llaman o a qué nos estamos refiriendo cuando decimos glaciar o nevado, será lo mismo. Pues vamos a verlo ahora, ya que al resto no se anima a participar. Cuando nosotros hablamos de un glaciar, jóvenes, ¿sí? O un nevado, ¿sí? Vamos a tener que especificar estas diferencias, ¿no? Vamos a analizarlo bien. Que sí tiene relación, pues tiene mucha, mucha relación, chicos. Miremos aquí. El glaciar, prácticamente, estamos hablando que son masas de hielo que se encuentran depositadas en la superficie del continente en zonas polares y seccionales en altas cordilleras también, ¿no? Entonces, más que todo, el glaciar se está refiriendo al hielo. Incluso son bloques de hielo, ¿no? Bloques de hielo que se encuentran siempre, ¿sí? Donde ustedes van a poder encontrarlo, van a poder saber dónde está, es en las zonas polares, ¿no? Y excepcionalmente también se encuentra en las zonas más altas del planeta Tierra, es decir, las montañas, ¿no? Las montañas también, en zonas más altas. Pero ¿será igual que el nevado? Esa es la gran pregunta. ¿Será igual? En la imagen nos estamos dando cuenta, miremos aquí, este gran bloque de hielo, ¿no? Es una masa sólida, compacta de hielo. Entonces, aquí en el nevado es algo similar, pero no tanto con estas características. Pero ¿qué relación tiene, profesora? ¿Tendrá una relación? Pues sí, tiene una gran relación porque también es una masa de agua, ¿sí? Que está congelada en estado sólido. Pero este tiene un origen un poco distinto, que se va a asemejar a este, pues sí, lo que vemos que está cayendo, ¿no? Por ahí Mauricio lo mencionó. Entonces, cuando nosotros hablamos de un nevado, estamos hablando de que se designa con el término nevado a todo aquel lugar o cosa que aparece cubierto de nieve. Es decir, aquí ha caído por la altura, si por el frío ha caído una gran cantidad de nieve que ha generado ¿sí? Esta forma de la masa de agua, ¿no? Por el frío lo ha
compuesto de esta manera, que cae mayormente, que se asienta en los picos más altos de las montañas, ¿no? En la parte más alta por el frío. Y esto lo podemos llamar como glaciares de montaña. Entonces, profesora, ¿tienen una relación? Sí, estos bloques de hielo, aquí vemos aquí, que son duros, compactos, que están en una superficie mayormente polar, es un glaciar, pero también esto se le denomina como una parte del glaciar, pero se llaman glaciares de montaña, porque tienen la característica de estar en las partes más altas de la montaña. Pero ya sabemos cuál es la diferencia, ¿sí? Tenemos que diferenciar lo que uno proviene del otro, pues sí, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando del término glaciar, no necesariamente tiene que estar en una montaña, chicos, ¿no? Sino en territorios sumamente altos, sumamente fríos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estos dos términos, vamos a relacionarlo mucho, ¿ya? Pero ya estamos identificando esta pequeña diferencia. Veamos aquí. Actualmente, chicos, los glaciares ocupan cerca de 15 millones de kilómetros cuadrados. ¿Se dan cuenta? 15 millones de kilómetros cuadrados del planeta, ¿no? Y tiene un porcentaje en Europa del 1.5, ¿no? En Europa, ¿sí? En la parte norte de Europa hace frío, en la parte de, por ejemplo, Noruega, ¿no? Aquí hace frío y también se encuentran estos glaciares, ¿no? Estos bloques aquí, ¿no? La mayor parte está en los polos, entonces el mayor porcentaje total está en los polos, que más adelante nosotros vamos a estudiarlo quizás, porque también vamos a estudiar más adelante lo que es sobre la Antártida, ¿no? ¿Qué diferencia habrá con el polo? Y esto lo vamos a ir a ver más adelante, chicos. Ahora, con respecto a los nevados, o glaciares de montañas, aquí está especificado, glaciares de montaña solo representan el 3% de la superficie total, ¿no? Podemos darnos cuenta entonces que aquí están especificando un glaciar de montaña. Y aquí se está especificando lo que es este bloque inmenso, ¿no? Que mayormente se encuentra en los polos o partes de Europa, incluso parte del norte de Europa, que les había indicado en Noruega, ¿no? Entonces, chicos, esta sería la diferencia. Ahora, vamos a ver lo siguiente, ¿no? La formación. Vamos a ver cómo se forma en realidad. ¿Cómo se formarán estos glaciares, jóvenes? Una formación, a ver. ¿Qué ideas tienen? Por ahí me lo estaban mencionando al inicio. ¿Cómo se formará este bloque? Total, bloque. Estos glaciares, ya sea en territorios polares o en las montañas, los glaciares de las montañas. ¿Cómo creen ustedes? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea? A ver, chicos, vayamos a pensar, vayamos a Por la analizar. altura, hace demasiado frío y se Muy congela el bien. agua. Muy bien, será un factor muy importante, O chicos, es también la hay altura. mucha nieve por esas zonas, cae mucha nieve. Correcto, Por eso entonces también fría. esos son los factores interesantes que van a dar origen a estos glaciares, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo se formará entonces? ¿Qué proceso habrá? A ver, veamos lo siguiente, ¿no? El proceso, ¿cómo va a ser que va a generarse esto lo que estamos observando aquí? ¿Ya? Mayormente tiene una apariencia muy grande en cuestión de glaciares, solamente si hablamos de glaciar en general, y en una zona muy azul, el hielo azul en esta parte baja, ¿no? Veamos entonces esto. El proceso, sí, es el siguiente. La nieve acumulada de años a años tras años se transforma gradualmente en hielo, ¿no? Glaciares, se va transformando. Y aquí lo tenemos, ¿no? Disfrutamos de esta, en algunos lugares, incluso en otros continentes, ¿no? Que cae mucha, mucha nieve, incluso en el norte de América,
¿ya? Entonces podemos en épocas, por ejemplo, el clima de Norteamérica es muy extremo, ¿no? Cuando hace frío, hace demasiado frío y cae mucha nieve. Entonces, la acumulación de esta nieve año tras año gradualmente forma este hielo. Veamos lo siguiente que ocurre aquí. Los cristales de nieve caídos del año anterior recristalizan dando granos redondeados que denominan la nevisa. Ah, profesora, ¿qué es nevisa? Aquí lo vamos a ver, hijos, en una imagen, un momento. La nevisa queda enterrada por la nieve caída posteriormente y hace que cada vez sea más densa, más fuerte. A la vez, los huecos ocupados por el aire disminuyen. ¿Qué pasa? Miremos acá. Este es el copo de nieve, lo que cae, lo que estamos observando que está cayendo. Sí, este es el copo de nieve. Dice, nieve granular con respecto al aire, comienza a hacerse de esta manera. Y luego esto se fracciona, por eso dice que la nevisa, ¿cuál es la nevisa, profesora? Estas partes, ¿no? Estas partes es la nevisa. Ahora, entonces, estamos hablando de que los cristales de nieve, o el copo de nieve, cada año, si recristalizan, ¿no? Se ponen de esta manera, se ponen ya redondos, ya que se denomina divisa, y luego esta divisa queda enterrada, dice, por la nieve caída posteriormente, otros copos de nieve, queda enterrada estos pedazos. ¿Sí? Y hace que esta parte que cae a la superficie sea cada vez más dura y que el oxígeno, el aire que hay entre ellos se desaparezca, se disminuya porque va cayendo aún más copos de nieve, se transforma en nevisa, queda hielo glaciar aquí. Y es así donde comienza a formarse. Se forma el hielo blanco, esta parte, esta primera parte. Luego, sí, la acumulación de hielo es importante. Los cristales, es decir, los cristales continúan creciendo y el aire es expulsado. Ya no hay aire aquí y es por eso que este bloque se queda muy duro, muy compacto, ¿no? Por eso se queda en hielo glacial. Y es así, chicos, que aquí se obtiene el hielo azul característico de los glaciares. Entonces, es por eso que observamos esta parte, es cuando ya el oxígeno, el aire, ya se ha expulsado por la fuerza con la que cae, ¿no? Cada trozo de hielo que se forma aquí. Bien, chicos, entonces hemos visto el proceso de formación de los glaciares. ¿Ustedes habían conocido esto, chicos? ¿Sí? ¿Sabían acerca de la nevisa, acerca del hielo glaciar, de repente algunos de ustedes, o es nuevo? Para la mayoría quizás es nuevo, ¿cierto? Simplemente pensaba de que solamente la nieve acumulada era la formación del glaciar. Si bien es cierto, a simple vista podríamos decirlo que sí, pero ya entendemos cuál es el proceso. Y una característica importante de la formación de los glaciares es que al final de esta formación se obtiene el hielo azul. El hielo azul ya se convierte como hielo. Les cuento, jóvenes, que tengo una amiga que vive en Estados Unidos, en el estado de Utah, y ella me comenta siempre que la nieve que cae en la época de invierno, sí, es como una especie, el copo de hielo, dice ella, lo siente como una especie de algodoncito entre cristales, ¿no? Esa textura, ¿no? Y luego esta se va generando como un trocito de hielo, ¿no? Entonces es lo que estamos estudiando y es muy interesante. Ella tiene mucha familia allá en Estados Unidos y me comenta que el clima, cuando hace un frío, es extremadamente frío y cae esta nieve. Y a ella le encanta. Misma pregunta. Sí. He escuchado que cuando cae nieve o cuando agarras nieve por primera vez, es verdad que quema la mano. En realidad, la nieve es hielo, dijo. Es como tú agarraras un trozo de hielo y por el exceso de frío, bueno, aquí en esa temperatura no es mucha, si bien es cierto, ya sea en Cajamarca, en otros lugares del Perú, hay mucho frío, mucho frío. Por ejemplo, conozco la ciudad de Pasco, ahí sí se siente como si quemara, pero no es porque está caliente, sino porque es el exceso de frío y tu cuerpo reacciona a eso.
¿no? Reacciona, porque tú estás caliente y es como sientes demasiado, demasiado frío, que tu cuerpo reacciona de esta manera, tu sangre, ¿no? Algunos, no sé si conocen de esos lugares. Recuerdo cuando yo fui a este lugar, incluso cuando iba a comprar, entonces yo dejaba la moneda, ¿sí? Y cuando la recibía parecía que estaba cogiendo un trozo de hielo, porque era muy frío el ambiente en el Cerro de Pasco, ¿no? Entonces es una reacción que tiene nuestro cuerpo, por eso lo sentimos muy caliente en realidad. No es que el hielo sea caliente, sino que nosotros reaccionamos frente al frío. Bien, entonces, esto es el proceso, jóvenes, de formación de los glaciares. Ahora, veamos lo siguiente, ¿sí? Partes de un glaciar, vamos a conocer las partes de un glaciar, algo que quizás no hemos escuchado, no hemos visto, ¿sí? O de repente no lo hemos leído ni estudiado. Ahora, ustedes con este tema, yo les invito a que puedan seguir leyendo, ¿sí? A aquellos que les gusta mucho leer e informarse acerca de las partes de los glaciares. Son muchas más, pero vamos a tomar las más interesantes, las más comunes que nosotros vamos a poder ver, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un glaciar, pero de montaña, porque no estamos hablando de solamente un bloque, ¿no? Un glaciar de montaña. Las clases anteriores habíamos hablado de los lagos y las lagunas. Si bien es cierto que cuando estos glaciares ya se descongelan del todo, ya generan ríos, incluso lagos o lagunas, en la parte más andina, incluso del Perú, ¿no? En esta parte, en esta imagen que les estoy mostrando, no estamos viendo la formación de ríos o lagunas, sino que aún se mantiene el glaciar, pero está en proceso de derretirse, pero todavía no está en líquido. Ya, jóvenes, miremos esta imagen. Tenemos ya las partes punteadas, ¿sí? Partes punteadas. Aquí, por ejemplo, la primera parte, que es la línea roja que estoy colocando, ¿ya? Esta línea roja se llama circo glaciar, ¿no? Esta parte se va a llamar el circo glaciar. Es un poco más redondeado, por eso se le llama circo glaciar, ¿ya? Aquí no, porque aquí está la forma de la montaña, ¿no? De la montaña, del relieve, ¿no? Entonces, esta parte que se va a congelar en forma de círculo se llama circo glaciar. Esta otra parte es valle glaciar. ¿Qué es lo que forma, profesora? Pues va a formar un valle. Este bloque de hielo va a generar una abertura en el territorio, ¿no? Y a esto se le llama valle glaciar. Siguiente, esta parte que estoy señalando aquí, y estas dos se le llaman leguas. Es como por decirlo así, una especie de, prácticamente si lo miramos a simple vista parece un pequeño río, pero está congelado, ¿no? Está congelado. Estas prácticamente franjas que nacen de este circo glaciar se van a llamar leguas. Esta parte, miremos aquí, el territorio, profesora, ¿cómo se llama esta parte? Si estamos lógicamente hablando del glaciar. Es glaciar, pero se llama la parte superior, esta que se está punteando en rojo, ¿sí? Se va a llamar zona de acumulación. ¿Por qué? Porque en esta relieve se va a acumular los bloques de hielo del glaciar. Entonces se le asigna como zona de acumulación, ¿sí? Esta otra parte, profesora, ¿cómo se llamará? Vamos a verlo. Esta zona se llama la zona de ablación. ¿Recuerdan cuando nosotros estudiamos también las partes de un río? Dijimos que nace de las montañas, de los picos altos, de los hielos que se descongela y hablamos del cuerpo del río. Igualmente aquí estamos hablando prácticamente del cuerpo del glaciar. La primera parte donde está totalmente concentrado es la acumulación, por eso se acumula el glaciar. La segunda parte donde ya se está esparciendo se llama zona de ablación. Bien, la siguiente parte que estoy señalando aquí la tengo, ¿sí? Por favor, aquí está, se llama morrea lateral, es decir, los lados, ¿ya? Morrea lateral, sí, morrea central, es decir, este canalcito
que ha originado el glaciar se llama morrea central y esta es la lateral, ¿sí? Como este canal, el hundimiento del glaciar, ¿no? Genera como este caminito. Esto se llama morrea, chicos. Y por último, si estas son morreas, esta será la morrea de fondo, el grosor hasta abajo de la superficie. Miren, acá hay un corte de la imagen, ¿no? Morrea central, morrea lateral y morrea de fondo, como lo vemos acá. ¿Hasta dónde llega? Ese es el grosor del glaciar. ¿Ya, chicos? Hasta ahí, jóvenes. ¿Dudas, preguntas? ¿Hay alguna duda, alguna consulta con respecto a Ninguna. esto? Sí, entonces ya estamos conociendo. Sí, está claro. Bien, chicos, ya estamos conociendo entonces las partes de este glaciar. Chicos, cuando ustedes lo olviden, ¿sí? Siempre yo recurro a que puedan recordar la imagen o se ayuden con una imagen para poder recordar. Ah, la profesora dijo que esta zona es donde se va a acumular el glaciar, entonces zona de acumulación, y esta sí vamos a recordar lo que es la de ablación. ¿Ya? Este es como un círculo, ¿no? Circo glaciar, valle glaciar, leguas y morreas. Es lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Bien, chicos? Ahora, veamos lo siguiente, ¿no? Vemos cómo cae esta nieve. Veamos lo siguiente. Miremos esto. Tipos. Tipos de glaciar. Profesor, ¿existen tipos de glaciar? Pues sí, hoy lo vamos a aprender. Veamos el siguiente. Glaciar alpino. ¿Ya? Los glaciares alpinos son aquellos glaciares más pequeños que se caracterizan por estar confinados en los valles montañosos. ¿Ya? Los valles montañosos, miremos aquí. Esto es un glaciar alpino, ¿no? Alpino, porque se le denomina así porque va a estar entre los valles más altos del territorio. El siguiente es casquete glaciar o inlandsis. ¿Ustedes han escuchado este término? Casquete glaciar. ¿A qué se referirá, chicos? ¿A qué se refiere? Casquete. ¿Cómo será? ¿Cómo será, chicos, cuando yo digo casquete? Casquete glaciar o inlandsis. Una zona alta pero ancha, con una gran masa de hielo. Muy bien, estamos hablando de eso. Miren, vamos a verlo. Son enormes capas de hielo que pueden cubrir una cadena montañosa. Imaginemos, aquí está, vamos aquí. Puede ocurrir este bloque encima de una cadena montañosa. Esto ocurre, chicos, mayormente lo encontramos en la Antártida. La Antártida, jóvenes, es un bloque extremadamente ancho, enorme, de hielo, que quiere decir que en la parte, ¿sí? En la parte sur se encuentra territorio, ¿sí? Tierra, un relieve, ¿no? Pero este casquete está encima de este territorio, lo cual se ve como una apariencia de bloque. Entonces puede cubrir por su enormes capas, puede cubrir incluso toda una parte de cordilleras, islas o relieve. Cuando esto se va derritiendo, recién se nota algunas islas, el territorio, el relieve, pero es demasiado enorme. Cuando el glaciar es demasiado enorme, se le llama glaciar tipo casquete o casquete glaciar, o se le denomina inlandsis, perdón. Este término lo escuchamos más en la Antártida, jóvenes, ¿no? En la Antártida encontramos este tipo de glaciar, ¿no? Que lo van a estudiar más adelante acerca de la Antártida, ¿no? Ahora, otro tipo, chicos, es el glaciar pirenaico. Pirenaico, ¿a qué se referirá? Vamos a verlo. El glaciar pirenaico o de circo, ya hemos visto que es el circo, ¿no? Es el típico de los Pirineos. ¿Han escuchado este término Pirineos? De repente es nuevo. ¿Alguien ha escuchado este término? Si no lo han escuchado, vamos a conocerlo.
¿no? Como Pirineo es perteneciente a los montes denominados con este mismo nombre, ¿no? Que es una corriente de Pirineos, una cordillera, perdón, cordillera de Pirineos, en la parte de los países de Europa, ¿sí? Entonces tienen esta característica, ¿no? Debido a esta cordillera muy importante. Es un glaciar poco desarrollado, ya que solo tiene una parte de circo glaciar. Miremos aquí. Se le asigna el nombre, ¿sí? En relación a una cordillera muy importante que se encuentra en Europa, que se llama la cordillera Pirineos, ¿sí? Y está relacionado o llamado circo. Veamos, recordemos cuál era el circo. A ver, lo voy a volver a mostrar. A ver si lo pueden ver. A ver, nuevamente. Aquí lo tenemos. Veamos aquí está. No, nosotros hablamos del circo, aquí está, esta parte, que está más o menos en estas partes de las montañas, que ahora ya son nevados o glaciares, dependiendo, ¿no? Entonces, de origen, este es el circo. Ahora, hemos hablado entonces que este glaciar, a ver, vamos a ubicarnos, este glaciar pirenaico son los glaciares pirenaicos o de circo que está en esta parte, No está al extremo, arriba no, no está cubierto la punta, sino en la parte del circo, como una parte ondulada, ya sea circular, se le llama circo. Es un tipo de glaciar poco desarrollado, ya que solo tiene una parte que es el circo del glaciar. Entonces está por estos lados, no está arriba, sino está por el costado, en la parte del circo glaciar. El siguiente es el glaciar de Piedemonte. ¿Cómo así, profesora? ¿Está relacionado con el monte o montaña? Pues sí, está aquí. El glaciar de Piedemonte o escandinavo. Se le dice así, chicos, porque en Escandinavia abundan estos más, porque es un lugar donde hay más hielo, ¿no? Más bloques de hielo en esta parte del mundo escandinavo. Se forma sobre una meseta de la parte de varios glaciares de Daya. Entonces, una meseta, veremos aquí, ¿será totalmente esto plano? Pues no, chicos. Aquí está en altura, pero está en una parte alta, pero plana en esa parte. Muy alta. ¿Por qué, profesora? Pues para que se congele, para que haya poca temperatura, para que el agua se convierta en sólida y se generen estos bloques del glaciar, necesita estar en bastante altura, ¿sí? Pero profesora, se ve plano, parece que estuviera abajo. No, pues está en una meseta. Está en lo alto de una meseta, solo que se ve plano, es por eso que dice, se forma sobre las mesetas de la parte de varios glaciares. Acá lo tenemos, ¿no? Hasta ahí, jóvenes, ¿dudas, preguntas, consultas? No, ninguna pregunta. ¿Está claro? Entonces ya podemos identificarlo. Piedemonte está al pie de la montaña, entonces, pero ¿será abajo? No, es en una meseta. Pirenaicos está en el circo glaciar, en la parte de los costados del glaciar. Casquetes glaciar o inlansis. Estamos hablando de un semejante bloque que puede cubrir incluso montañas, volcanes, archipiélagos, islas. Es demasiado hielo que cubre todo este relieve, y glaciar alpino, que son los más pequeños, caracterizados en las montañas, ¿no? Caracterizados en las montañas o valles montañosos, ¿ya? O podemos indicarlo como glaciar montañoso también, jóvenes. ¿Ya? Entonces, estamos identificando los tipos de glaciar. Entonces, vemos cuáles de estas características son interesantes y todo lo que podemos encontrar en nuestro planeta. Bien, ahora veamos lo siguiente. Dinámica de un glaciar. Cuando yo digo dinámica, chicos, ¿a qué me estaré refiriendo? Dinámica. Idea sobre esta palabra. Dinámica, chicos, ¿qué será? Dinámica. ¿Qué será la palabra dinámica? ¿Perdón, hijo? Con actividad, ¿Tu acción del glaciar?
Ya, actividad, muy, acción, me dicen. Muy bien, chicos. Movimientos. Ya, movimiento, dice relación. Chicos, ¿un glaciar estará en movimiento? ¿Qué creen No, o ustedes? sea, me refiero a que movimientos como, por ejemplo, Ahí está. derrumbes o, no sé, Muy interesante, exacto. A ver, ¿alguien más? De repente, no, profesor, el glaciar no puede estar en movimiento. A ver, el resto, ¿qué opina? ¿Qué podríamos decir? Dice, dinámica de glaciar. Pero la pregunta es, ¿el glaciar estará en movimiento? Para el resto, a ver. A ver, me gustaría escuchar a Fabio. Ideas, hijo, no hay problema si nos equivocamos. Ah, ustedes deben de aprovechar este tiempo para poder preguntar, para poder comentar, profesor, yo he escuchado esto, ¿será cierto o no será cierto? Yo creo esto, profesor. A ver, Fabio, Fabio André Romero. A ver, muy bien. A ver, el resto, por favor. Gabriela, me gustaría que para las siguientes clases, no sé si se puede hacer lo posible para que puedas disponer de un micrófono, no sé cómo podría ayudarte, pero me gustaría que se trate en eso, porque tú siempre participas, pero recuerden, chicos, que a veces no estoy atenta a los mensajes. Quiero escucharlos más. A ver, Ricardo, Gianfranco Ricardo, ¿qué pensarás tu hijo? ¿Estarán en movimiento? Nada. A Yo ver, creo que sí, Miss, ¿tú crees que sí? Ya. ¿Y por qué crees, hijo? A ver, ideas, porque tu están en opinión. constante movimiento, ahí es donde se forman los glaciares, ¿no? Ya, el constante movimiento es donde se forman los glaciares. Ya, muy bien. Gianfranco, a ver, ¿alguien más? A ver, Dante. Dante Joseph Becerra. ¿Qué opinas tú, hijo? ¿Un glaciar estará en movimiento? No, sí. Sí creo. A ver, ¿nada? A ver, Jimena. ¿Jimena? Lucero. Quiero sus opiniones, jóvenes. Ustedes deben aprovechar, a ver. Jimena, no tienes micrófono. Ya, bueno, vamos nuevamente, chicos. Reitero que yo estoy mucho dándome cuenta acerca de aquellos estudiantes que quieren participar, ¿sí? Que emiten sus opiniones y todo es evaluado, jóvenes, ¿sí? Y no tengan miedo, chicos. Aquí es para aprender, para escuchar sus preguntas, para poder aclarar dudas, ¿ya? Entonces, la dinámica de un glaciar, pues el glaciar estará en movimiento, ¿sí? Entonces, el glaciar sí se encuentra en movimiento, chicos. Veamos. El hielo se desplaza lentamente sobre el relieve, lentamente, chicos, es muy lento, sí, comportándose como un material de plástico. Eso no quiere decir que va a ser muy aguadito, que va a desplazarse así, no, comportándose como un material duro, pero así como una especie de plástico, ¿no? Erosionado, es decir, desgastado en zonas y transportando, abandonando materiales. Entonces, sí se encuentra en movimiento. Recordemos que sobre los glaciares se encuentra el relieve, ¿no? Terrestre, la superficie terrestre, y esta, a pesar de que no nos demos cuenta, sí se encuentra en movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el relieve se encuentra en movimiento? A ver. ¿Por qué decimos eso, chicos? O de repente la Tierra está estática. ¿Por qué decimos que se encuentra en movimiento todo este relieve? En un constante movimiento que nosotros ya ni lo sentimos. porque la Tierra está que mueve para, no sé. Está bien, Marcelo, sí, di tu idea. Piénsalo, ¿por qué creen? A ver el resto. ¿Por qué creen? ¿Cómo será la composición de la Tierra? A ver, Fabio, André, por favor activa tu micrófono, hijo. Ya, ¿por qué estará así? ¿Será correcto? ¿No? A veces no lo sentimos, chicos. A ver, ¿por qué? El resto. ¿Por qué creen ustedes?
A ver, opiniones. Esto ya lo hemos estudiado cuando hemos hablado acerca de la Tierra, la composición de la Tierra, las partes en el año pasado, ¿no? ¿Tiene mucho que ver con esto? Pues sí, chicos. No todo está estático, incluso cuando hablamos de los lagos, ¿no? Que sí hay aguas más estancadas o ríos que tienen una corriente muy débil, sí, o riachuelos, ¿no? Pero en este caso de los glaciares, chicos, estamos hablando de que hay un movimiento de placas también en la superficie terrestre. Entonces, aquí también esto se va desplazando. ¿Cómo podemos saberlo? Pues se mueve en dos procesos diferentes. Miremos aquí. Este proceso es el flujo interno. Ya, este flujo interno, jóvenes, sí, es la deformación de la estructura de los cristales. Recordemos que cada parte del hielo era como un cristal, ¿no? Produciéndose grietas, ¿no? Se abren, cuando se mueven, lentamente se va moviendo y esto se va rompiendo. Por eso hay bloques de hielo, ¿no? Bloques de hielo que se desprenden, algunos se descongelan, ¿sí? Originando estas masas de aguas en estado líquido, o otras se mantienen sólidas en el frío, ¿no? Es lo que en el mar incluso quedan estos bloques como llamados los icebergs, que son un bloque de hielo que se encuentra sumergido en el mar, pero no del todo, una mitad se puede ver en la superficie del agua y otra está hacia adentro, en el fondo, ¿no? Entonces es muy gigante. Entonces aquí este flujo interno deforma la estructura de los cristales, produciéndose grietas que pueden ser peligrosas, mucho, muy peligrosas, chicos, porque hay muchas personas que practican este deporte, ¿no? En hielo. Este deporte en hielo, que incluso al leer estas grietas es muy arriesgado para estas personas, pero en el interior el interior del glaciar, el comportamiento es más plástico y los cristales de hielo se deslizan uno sobre otro. Entonces, en la forma exterior vemos estas grietas, ¿no? Y en la forma interior se van deslizando suavemente, ¿no? Ahora, deslizamiento basal. ¿A qué se refiere con el deslizamiento basal? Se está refiriendo a la masa de hielo en bloque. Se desplaza sobre el fondo. Profesora, ¿por qué se le llama basal? Porque está referido a la base del hielo. ¿Ah? En la base del glaciar puede existir una película, es decir, por decirlo así, una lámina, una especie de película de agua líquida, es como una especie de líquido que ingresa, ¿no? De agua. Una película de agua, ¿ya? Líquida que reduce el rozamiento, facilitando el movimiento del hielo sobre el sustrato rocoso. Es decir, sobre la tierra, aquí lo vamos a ver en esta imagen, podemos ver el flujo interno, ¿sí? Y el desplazamiento basal, que es esta base. Entre esta base del glaciar y la superficie rocosa se encuentra una película, es decir, como que pasa aquí agua, lo que va a generar o que va a ayudar este desplazamiento lentamente del glaciar, ¿no? Entonces, incluso cuando se va moviendo, se menciona en el flujo interno, aquí hay fracturas, ¿no? Aquí hay grietas por el movimiento, ¿no? Que es en el interior. Y el desplazamiento basal es ayudado entonces por el agua que ingresa, ¿no? Como una base, como una especie de prácticamente así como cuando colocamos aceite, cuando un objeto roza con otro, el aceite ayuda al movimiento. Lo mismo sucede aquí, pero en vez de aceite es agua, ¿no? Por eso se llama película de agua. No, aquí incluso transporta, chicos, en este movimiento, por eso dice aquí, transportando materiales. ¿Ya, jóvenes? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Puedo continuar, ¿no es así? Veamos lo siguiente. Miremos aquí. Cuando un glaciar se mueve sobre un terreno irregular, la zona de fractura, siempre van a haber fracturas, chicos, en tensión, ¿sí? Porque se rompe el glaciar, porque es un bloque. En tensión se rompe formando grietas. Estas grietas se le llama crevasses, ¿sí? Aquí lo tenemos. Miremos estas grietas gigantes
que se forman, porque como es un bloque y al deslizarse se van rompiendo, ¿no? Llegan a extenderse hasta las profundidades de 50 metros. Por debajo de estas, el flujo plástico se sella, es como muy fuerte. Por bajo de toda esta parte del hielo es como se vuelve más fuerte, ¿no? Se sella, es como si ya fueran dos bloques distintos, pero se separan y luego ambos son independientes, pero generan estas grietas enormes. Se llaman crevaces, ¿no? Así lo vemos. Y el siguiente, si se cruzan dos sistemas de grietas, si se van a cruzar o va a haber otra grieta por aquí, quedan bloques de hielo individualizados que se llaman seracs. ¿Sí? Vemos aquí. Aquí hay una grieta y aquí se cruza y quedan unos bloques. Estos bloques se llaman seracs, chicos. ¿Ya? Seracs. Hasta ahí, jóvenes, ¿hay alguna pregunta, duda? ¿No? ¿Está claro, chicos? Me dice Gabriela, todo claro. Sí, Bien. listo. Ahora la gran pregunta, ya que hemos conocido, hemos visto las características, los tipos de los glaciares, la pregunta es, ¿serán importantes? ¿Serán importantes estos glaciares, chicos? Vemos que nuestra naturaleza es totalmente inmensa, ¿no? Y que, si bien es cierto, no lo conocemos del todo. ¿Serán importantes estos glaciares o nevados? ¿Serán importantes? Ya sabemos la diferencia, ya hemos podido diferenciarlo, ¿no? Uno se va a especificar en un bloque semejante inmenso, ya sea en montañas o en territorio donde son polares o hace mucho frío. Otro exclusivamente está en las montañas, ¿no? Pero es similar porque podemos llamarlo glaciares de montañas, ¿no? ¿Serán importantes estos glaciares, jóvenes? ¿Qué piensan ustedes? Veremos, estamos pensando. ¿Serán importantes? ¿Alguna idea, chicos? A ver, los escucho. A ver, ¿qué podríamos decir? ¿Alguien de ustedes quería participar, chicos? ¿Ideas? Me dice, es importante porque mantiene un clima estable en un lugar en específico. Ya, muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos definir? Muy bien, Gianfranco. El resto, por favor, ¿por qué será importante? Chicos, ¿será una reserva de agua para el futuro? ¿Ustedes qué piensan? A ver, Mauricio, estamos hablando acerca de la importancia, estamos pensando o analizando de la importancia de los glaciares. Hemos visto, Mauricio me lo comenta ahí que no sé si se desconectó, sí, que estas grietas inmensas que estábamos hablando se llaman crevaces, ¿no? Cuando se rompen. Y estas grietas cuando se cruzan se llaman seracs. ¿Ya? Hemos visto esta parte, ¿ya? Y hemos visto el movimiento de los glaciares, movimiento interno, ¿ya? Donde aquí va produciéndose pequeñas grietas y se va moviendo. Y el movimiento basal está prácticamente diciéndonos que es el movimiento de la base de este glaciar, en la cual en relieve rocoso hay una película de agua, es decir, hay agua que le ayuda a moverse. Entonces, una de las preguntas importantes que debemos de hacernos es, ¿por qué será importante estos glaciares? Para el resto, ¿nadie? Les estaba preguntando, ¿será una reserva de agua? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será una reserva de agua, chicos? Miremos a nuestro propósito. El propósito de hoy ha sido de que podamos, primero, identificar las diferencias. ¿Sí? ¿Se ha comprendido las diferencias, jóvenes? ¿Sí? ¿Se ha podido comprender estas diferencias entre un nevado y un glaciar? Por ahí, activen los micrófonos para indicarme, chicos. De repente no se comprendió, yo puedo aclararlo. A ver, ¿se ha podido comprender, chicos, esta parte de la diferencia entre un glaciar y un nevado? Sí. Bien, me dice sí. Entonces, ahora, ya hemos conocido la diferencia, hemos conocido las características y principales de los glaciares, perdón, características principales de los glaciares. También lo hemos conocido, ¿sí? Ahora,
a analizar su importancia para la humanidad, como yo les había indicado. ¿Por qué será importante la presencia de un glaciar? La naturaleza nos da esto, pero la pregunta es, ¿por qué será importante? Por ahí me dijeron, mantiene un clima, ¿no? Un clima. Ya, muy bien. ¿Por qué será importante entonces? La agua se mantiene congelada. ¿Será una reserva de agua, chicos? ¿Será una reserva de agua? ¿Por qué todo el mundo se asusta cuando los glaciares se descongelan? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué tendrá el glaciar para nuestra naturaleza, para el ser humano? Chicos, estamos hablando de que es una reserva de agua, mayormente dulce, para el planeta. Incluso mantiene microorganismos totalmente. Muy bien, Gabriela me escribe aquí, ¿agua dulce, profesora? Pues sí, agua dulce. Incluso se mantienen ciertos organismos debido a esta temperatura que se encuentran en estudio. Y es muy importante prácticamente para el futuro de la humanidad. ¿Ya? Entonces estamos hablando de reserva de agua dulce, la temperatura, estamos hablando de que mantiene, es como por decirlo, si ustedes tienen una refrigeradora, mantiene los productos que ustedes ingresan a la refrigeradora, pues sí, lo mismo ocurre en la naturaleza. En los glaciares se va a mantener congelado ciertas especies que están en descubrimiento. ¿Va a ser en provecho del ser humano? Sí. Estos estudios son muy interesantes, incluso que se realizan en la Antártida, chicos, ¿no? Incluso hay especies que viven ahí, ¿no? Que tienen este hábitat, por ejemplo, como el molusco krill, que es un molusco que exclusivamente vive en la Antártida, y este molusco se mantiene por esa temperatura, y se menciona a los científicos que este es el alimento de la humanidad para el futuro. Imaginemos si hacemos más investigaciones, jóvenes, podemos conocer y podemos saber de que ahí se puede tener una reserva para toda la humanidad. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿hay alguna pregunta para poder finalizar? ¿Duda? ¿Pregunta? A mí. Ninguna pregunta, Miss. Bien, ¿se ha logrado comprender entonces? ¿Sí? Sí, me estoy Sí, entendido. Miss. Correcto, chicos. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, estoy para poder ayudarlos, ¿sí? Entonces, como aún nos queda unos minutos de tiempo, jóvenes, voy a colocar una pregunta para que ustedes puedan analizar, ¿ya? Y también nazcan ustedes el sentido de que puedan investigar. ¿Por qué será importante los glaciares? Esta es la pregunta que va a aparecer en unos instantes en el Classroom. Chicos, si ustedes van a revisar alguna página web, algún, no sé, algún PDF, etcétera, algún libro por internet, les recuerdo, jóvenes, de que es importante de que ustedes lean y puedan interpretarlo y describirlo. No necesariamente mucho, no necesariamente una hoja entera, no. Necesito que ustedes puedan leer, ¿sí? O de repente ustedes ya lo han comprendido en la clase y puedan indicar por qué es importante para ustedes la presencia de los glaciares en el planeta. ¿Ya, chicos? Entonces, les invito a que puedan revisar el clase, ¿ya? Antes de poder despedirnos, jóvenes, a ver, permítanme un momento.